¿Qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Manuel Valdizón anuncia que renuncia al partido líder. El ex candidato presidencial insiste en que estas elecciones hubo fraude. El Tribunal Supremo Electoral da a conocer que según ley se tiene hasta el sábado 19 de septiembre para dar a conocer los datos finales de la elección. Autoridades capturan a supuesto sicario que había asesinado al abogado Francisco Palomo, a otro penalista y también a un empresario. Capturada la exintendente de aduanas Claudia Méndez Asensio. El Ministerio Público afirma que jugaba un rol importante dentro de la estructura de la línea. Caso FIFA, fiscales suizos investigan los derechos concedidos para realizar los mundiales de fútbol del 2018 y 2022. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias en hora de la tarde. Manuel Valdizón hizo una cita a medios afines a su candidatura y anunció su renuncia al Partido Libertad Democrática Renovada Líder. Manuel Valdizón no solo le dijo adiós a la segunda vuelta electoral, también le dice adiós al Partido Líder. En una conferencia de prensa a la que solo invitó a medios de comunicación que son sus allegados, el ex candidato a la presidencia aseveró que renuncia al partido para dejar el paso a nuevas generaciones. En su discurso de despedida asevera que no avalo el proceso electoral y tampoco a ninguno de los que participen en un proceso electoral manchado de actos irregulares. Valdizón insiste en que hubo fraude electoral y que por dignidad y honor no aceptará los resultados del TSE. Esta no es la primera vez que Manuel Valdizón renuncia al partido. El 21 de julio del 2014 renunció como afiliado y como secretario general de la organización política. En esa ocasión lo hizo para evitar toda sanción del Tribunal Supremo Electoral por campaña anticipada que realizaba constantemente. Ante la renuncia Claudia Méndez Asensio, la ex intendente de aduanas, era muy cercana. Ante la renuncia de Manuel Valdizón, el analista Renzo Rosal asegura que lo que hizo hoy al despedirse del Partido Libertad Democrática Renovada Líder no es más que un capricho. Una lectura fundamental es ver esto como un berrinche, como aquella persona que quiso salirse con la suya y que a las primeras de cambio no le sale su proyecto, no le sale el resultado y por lo tanto sale como niño malcriado, digamos, públicamente despotricando, y como algo tiene que alegar, alega fraude. Que evidentemente a todas luces no cabe, pero que para efectos tenía que buscar un argumento aunque sea en este caso artificial, y una instancia en contra a cual cuestionar, que es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces creo que también hay que verlo como una actitud que viene a descolocar a un partido que había logrado una importante cantidad de diputaciones y una importante cantidad de alcaldes municipales, a quienes deja ahora, digamos, con un margen, digamos, deja sin liderazgo, deja sin quien fue como su consentido, el padrino, el que era el responsable de aceitar a través de importantes recursos a ese pseudoproyecto político. Creo entonces que al final de cuentas termina siendo sale finalmente no solamente de la coyuntura política Manuel Valdizón, sino creo que de aquí en adelante no tenemos Valdizón para nunca más en la historia de este país, con lo cual creo que viene a agotarse este modelo entre populismo y entre líder mesiánico que él intentó crear y que ahora rápidamente se echó para atrás ese proyecto político. Entonces creo yo que termina siendo un mensaje negativo al interior del partido, pero positivo para una sociedad que con esta renuncia de hoy viene a subrayar que estamos en un proceso que sea lento, pero un proceso positivo de ir regenerando lo que hemos denominado la clase política. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala.
Hasta el próximo sábado tiene, según la ley electoral y de partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral para entregar los resultados oficiales de la elección del pasado domingo. El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que los resultados finales de las elecciones del 6 de septiembre podrían conocerse en el transcurso de esta semana, teniendo como plazo el próximo sábado 19, ya que según la ley electoral y de partidos políticos, el tribunal tiene un tiempo de 5 días para que se presenten los recursos de revisión, el cual venció el viernes pasado, y luego de este lapso tiene 8 días más para entregar los resultados finales. Según la misma ley electoral, en el artículo 245, se establecen 8 días para que el Tribunal Supremo Electoral dé a conocer ya los resultados parciales y definitivos del proceso electoral. Así que el tribunal está actuando apegado a derecho y está dentro del marco de lo que la ley le establece, ¿no? Se presentaron algunas impugnaciones, pero el Tribunal Supremo Electoral, como es respetuoso de la ley, estas tuvieron que haberse dado dentro de los 5 días de audiencias de revisión y ante las juntas electorales, tanto municipales como departamentales, que son órganos temporales que se organizan para llevar a cabo el evento electoral. Así que esto terminó el día viernes a las 12 de la noche. Después de ese tiempo ya fluyen los informes al Tribunal Supremo Electoral y el tribunal tiene 8 días para pronunciarse al respecto. Ochoa señaló que en su mayoría las audiencias de revisión fueron presentadas en la sede del tribunal, cuando éstas tenían que ser llevadas ante las juntas electorales, pero que se les dio trámite para que el pleno las conociera y dé su punto de vista en estos días si las acepta o las rechaza. ¿Sabe usted? Hoy se dio la captura de la exintendente de aduanas Claudia Méndez Asensio. Se le imputa ser parte importante de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea. Me gusta después de que el juez me escuche. Y después de eso me siento con ustedes todos los días y todo el tiempo que quiera. Solo espero que lo puedan comprender. La exintendente de aduanas Claudia Méndez Asensio, conocida en las escuchas telefónicas que el MP y la CICIG tienen de La Línea como La Otra Señora, fue capturada en su casa en el Encinal, zona 6 de Misco, señalada de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, los mismos por los que es señalada Roxana Valdetti, quien fue la que pujó para que el entonces Carlos Muñoz la nombrara en el 2013. Según la fiscal general del MP, Méndez Asensio jugaba un rol importante dentro de la estructura. Su rol fue determinante, puesto que no solo consintió el funcionamiento de la estructura criminal, sino que participó activamente, lo cual se deduce de las interceptaciones telefónicas, del hecho de que integrantes de la estructura indicaran que también tenían que obtener la autorización o hacerlo del conocimiento de la otra señora. Según escuchas telefónicas presentadas por las autoridades, Claudia Méndez era la favorita de Roxana Valdetti y se le mencionaba como la otra señora. La defensa de Valdetti siempre dijo que esa señora era Claudia y no Roxana. Bueno, ya le contaba que la otra señora, según las escuchas telefónicas de CICIG y el Ministerio Público, sería Claudia Méndez Asensio, la intendente de aduanas, y la señora, pues sería Roxana Valdetti. Vea la nota. Claudia Méndez Asensio, la ex intendente de aduanas, era muy cercana a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. De hecho, su nombramiento en septiembre del 2013 fue por orden de la vicemandataria. Méndez Asensio aparece en varias escuchas telefónicas presentadas por el MP y la CICIG. En una de ellas se le escucha hablar con el ex jefe de la SAT, Carlos Muñoz. Méndez Asensio le dice al ex superintendente: le mandé un correíto para ver si iba a autorizar el procedimiento alterno. No implica ninguna tolerancia a la medida porque yo le dije a Ricky. El juez Miguel Ángel Gálvez, en sus razonamientos para resolver ligar a proceso a Otto Pérez Molina, se refirió a esta escucha telefónica aduciendo que no es normal que una intendente y el jefe de la SAT terminen hablando de un tal Ricky que no trabaja en la SAT. Ricky es el alias de Roberto Antonio Ramírez de Paz, miembro de la estructura externa de La Línea y quien sería el encargado de las cuentas monetarias que el teniente Jerez abrió a pedido de Otto Pérez Molina para manejar el soborno o cola que lograba La Línea. Según el Ministerio Público, a Claudia Méndez le decían la otra señora, en tanto la señora era Valdetti. Según las autoridades, hay un mensaje de texto que muestra la relación de Méndez Asensio también con Salvador González, alias Eco, el cual
Literalmente dice: Ya arreglaron lo del RH para que de ahí se jale todo. Según el Ministerio Público, esto tiene que ver con los cambios en recursos humanos que el entonces presidente Otto Pérez Molina le exige al entonces jefe de la SAT, Carlos Muñoz, a pedido de los miembros de la línea. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, estamos a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. Autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público capturaron al supuesto autor al supuesto autor material del asesinato del importante abogado penalista Francisco Palomo, de otro abogado penalista y también de un empresario. Luego de varias investigaciones, las fuerzas de seguridad lograron la captura de 5 presuntos sicarios, quienes se presume asesinaron a los abogados Francisco Palomo y José Antonio Meléndez, y también al empresario Faisal Antonio Aranqui Rabanales. El Ministerio Público logró capturar a los sicarios luego que un colaborador eficaz delatara a los miembros de la estructura. Según se informó, los presuntos asesinos cobraban entre 40.000 a 60.000 quetzales por muerte. El Ministerio Público logra contactar a una de las personas que participa en ese hecho delictivo y es quien se convierte en nuestro colaborador eficaz, y él nos logra indicar las personas que conforman dicho grupo criminal. Se le da seguimiento entonces a estos personajes, tomando en consideración que el mismo colaborador no nos da nombres de las personas que participaron, solamente apodos. Ese fue un trabajo que tuvo que realizar la Fiscalía de Delitos contra la Vida juntamente con el equipo operativo para lograr individualizar a cada uno de los personajes que participaron en este hecho delictivo. Posteriormente ustedes pueden verificar en el fotograma las imágenes en el caso de donde le dan muerte al abogado Francisco Palomo. El mismo modus operandi, 2 individuos en una motocicleta y le dan muerte hasta llegar a la dirección en donde le dieron muerte, que siempre fue sobre la 8ª avenida, entre 6ª y 5ª avenida de la zona 9. Las cámaras de seguridad establecieron que se utilizó la misma motocicleta en los 3 ataques. Además, las investigaciones establecieron que los sicarios vigilaban a sus víctimas hasta por una semana antes de cometer los asesinatos. Ellos tienen una característica de esconder la placa para no poder ser identificada de acuerdo al circuito de cámaras que circulan en la ciudad capital. Es esa misma forma de esconderla la que nos llevó a poderla individualizar. Habían muchas motocicletas de la misma marca, estilo y modelo. Habían muchas motocicletas con los números parecidos tanto en letras como los números de la identificación, y esto nos llevó a 60 placas. Luego cerró el número en 30, terminando en 2 placas. Una de las motocicletas se encontraba en el interior de la República, se perfiló a este propietario. Este es una persona honesta y trabajadora, y se pudo ubicar con esta motocicleta a uno de los autores de este hecho. Y hay una particularidad en estos casos, en los 3 casos, en donde se puede apreciar que el conductor de la motocicleta lleva una bolsa atravesada tipo bandolera. Eso nos ayudó mucho también a hacer el análisis de las cámaras para lograr determinar que era el mismo grupo criminal. Podemos visualizar otro vehículo que es el que participa en la comisión de este hecho delictivo, dando seguimiento. Este grupo criminal tiene la particularidad de que le da seguimiento a sus víctimas por lo menos con una semana de antelación, es decir, les hacen una inteligencia para poder llegar a establecer cuál es el recorrido que ellos realizan. El Ministerio Público logró establecer que al menos en los ataques registrados contra el abogado Palomo y el empresario Faisal Aranqui se utilizó la misma arma de fuego. En los 2 últimos casos, en el caso Francisco Palomo y en el caso del empresario Aranqui,
Fue utilizada la misma arma de fuego conforme al peritaje balístico que nos proporcionó INASIF. En horas de la tarde se capturó a Isaac Emanuel Álvarez, alias El Flaco, quien se presume fue el que disparó contra Francisco Palomo y el empresario Aranqui. Le acompaña también. He contarle que la esposa del abogado penalista Francisco Palomo, la también abogada Lucrecia de Palomo, ha pedido al Congreso de la República que se haga lo necesario para que la pena de muerte sea aplicable en Guatemala. Ella aseguró que esta es una forma de parar la impunidad que se vive en Guatemala. Quienes han sufrido, como la familia Palomo, el dolor de perder al ser querido, saben lo que es tener el alma herida. Guatemala tiene cientos y miles de familias con el alma herida. Ningún país puede salir adelante con ese dolor. Por eso yo en este momento quiero agradecer a Dios y a los jóvenes, a los señores que realmente se entregan de corazón para hacer la investigación. También le pido al Congreso de la República que se dé cuenta que la pena de muerte no es una opción para Guatemala. A la comunidad internacional, que ha sido el alto para que esa pena de muerte sea una posibilidad, que se dé cuenta cuántas familias lloramos por gentes que asesinan 1, 2, 3 y cientos de veces. Guatemala necesita la pena de muerte. Por su parte, el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, habló acerca de los privilegios con los que cuenta Roxana Valdetti al interior del centro carcelario de Santa Teresa. De hecho, la instrucción de la señora ministra de Gobernación fue, y ya se giraron las instrucciones, de enviar a las unidades que corresponden a efecto de establecer lo que ustedes están manifestando, y en caso de que eso haya sido así, pues iniciar con las acciones administrativas y penales en las que pudieron haber incurrido. Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles. Señores y señoras, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de entrevistas en a las 8:45. Hoy, lunes 14 de septiembre, día de antorchas, día de festejos, de pre-fiesta de la independencia patria, para hablar de temas de actualidad. Uno de ellos, del que vamos a hablar ahora con Claudia Méndez Arriaza, quien me acompaña esta noche, es sobre los detenidos, las recientes capturas de funcionarios y exfuncionarios de gobierno y las condiciones en las que se encuentran en la prisión provisional o temporal. Para hablar de este tema nos acompañan el exdirector de Presidios, el señor Eddie Morales, y el ex viceministro de Gobernación, el señor Julio Rivera Clavería. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer este gran esfuerzo por venir acá en esta congestionada noche. Bienvenidos. Pues la primera pregunta es, todos hemos visto ese video en el cual el sistema penitenciario registra el ingreso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti a una celda en Santa Teresa. Ustedes conocen por dentro cómo es el sistema, cómo son las cárceles. ¿Pueden describirnos cuál es el área que fue designada para ella, en qué condiciones, según lo que el video registra, pero también según la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen, es en donde ella fue recluida antes de salir hacia el centro médico militar? Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que hay que tomar en consideración que el juez claramente ordena que la ex vicepresidenta se dirigiera precisamente hacia Matamoros. Y observe usted que inicialmente, cuando lo conduce a una prisión que es claramente preventiva para hombres, de pronto cambian el acuerdo ministerial y lo ponen para hombres y mujeres. Eso definitivamente está faltando a la norma, totalmente. Y luego hacen la interpretación, cambian y entonces la establecen en un área que es de los equipos multidisciplinarios, donde la ubicaron a ella, cuando podrían haber tenido algún tipo de aislamiento.
Tal es el caso como lo que sucedió en el caso de la señora Ofelia, ¿se recuerda? La magistrada, ex magistrada, en el cual me tocó a mí recibirla, precisamente, y no se alteraba en ningún momento el área, precisamente, donde tenía que estar ella, sino al contrario, se le aisló y se lo colocó en una parte importante, tratando la manera de proteger su integridad física por cualquier cosa. Esto es lo que muchas personas no aceptan y rechazan a través de redes sociales, el hecho de que se les coloque en áreas, como usted dijo, importantes. Yo les llamaré aisladas. Pero ¿puede explicar usted, bajo la lógica de un sistema penitenciario, por qué a reclusas como Roxana Valdetti se les debe apartar del resto de la población? Bueno, tiene realmente un sentido lógico. En primer lugar, hay que reconocer que la integridad física de la personalidad como una ex vicepresidenta, si bien es cierto, hay un principio de igualdad dentro de lo que es el sistema penitenciario, particularmente lo que es el artículo 6, ¿ya?, que claramente no existe ninguna preferencia con nadie, pero el asunto está por el tipo de caso en el cual está implicada ella. De cualquier forma puede haber algún tipo de peligro hacia su integridad física. Entonces se le tenía que colocar en un área especial, pero especial, ojo, no estoy diciendo VIP, sino estoy diciendo de tipo de aislamiento, y es ahí donde le condicionan un área que es donde se encuentran los equipos multidisciplinarios, y ahí ahí se queda ella privada de su libertad. Creo que por medida de seguridad podían haberlo hecho. Sin embargo, las prebendas son las que ahí está mal. ¿Cuál es la línea, señor Rivera, entre lujo, prebenda, privilegio y seguridad? Por ejemplo, han cuestionado que a Roxana Valdetti no la han engrilletado y que viaja en un vehículo blindado. Se le ha criticado también a Presidios, que permitió que cambiaran el piso en esa oficina destartalada, que la convirtieron en celda de ella, y que ingresaran un sofá. Desde su perspectiva, ¿dónde deja de ser seguridad de un exmandatario y se convierte en un privilegio? Esos que usted mencionó son privilegios. ¿Cuál? Eso no es seguridad. El hecho de cambiar el piso, el carro que tiene que... Ella la pueden conducir en un carro perfectamente del sistema penitenciario. Sí, miren, yo creo que lo que hay que tener absoluta claridad es que lo que hay que proteger es la integridad física de los funcionarios. Y le voy a poner el ejemplo, no con funcionarios de alto rango, con un policía. Sí. Muchas veces se detiene a un policía por cualquier delito. Sector 7, de hecho, se apartó para ellos. Usted tiene que apartarlo del resto de la población carcelaria. Si no, ese policía va a estar muerto. Por lo tanto, es exactamente el mismo problema. Usted tiene hoy un expresidente y una ex vicepresidenta y otros funcionarios de gobierno que fueron capturados por el caso de La Línea, pero tiene que entender que el hecho de haber sido funcionarios los pone en un riesgo mayor que a cualquier otro de las personas que han sido detenidos por delitos comunes o delitos de alto impacto. Por lo tanto, eso es bien importante. Ahora bien, eso no significa que una persona que fue funcionario de gobierno goce de una serie de privilegios que no tiene por qué tenerlos. Por ejemplo, el hecho de darle un apartamento específico para una persona. No tiene por qué ser así. ¿Reparar el piso? ¿Reparar? No. Mire, yo me recuerdo perfectamente porque yo fui a ver a la expresidenta de la Corte Suprema, Beatriz... Ofelia de León, la mamá de Roberto Barrera. La mamá de Roberto Barrera. Yo pasé a revisar ese Santa Teresa y tuve oportunidad de ver en dónde estaba recluida. Estaba recluida en un cuarto, aislada del resto de la gente, por razones del cargo y del rango que había tenido con anterioridad. Pero eso es fundamental que la población lo entienda, porque aquí el problema no es un problema de lo que yo quiero, es un problema legal. Y la resolución del juez dice que hay que brindarle seguridad, y la propia Constitución en el artículo 2 y en los artículos que se refieren al tema del sistema penitenciario lo plantean exactamente. Por lo tanto, los privilegios sí no pueden sucederse, y en todo caso hay que deducirle responsabilidades
desde el ministro hasta el director del sistema penitenciario. Absolutamente. Así es. Porque él mismo está faltando a la norma. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Déjeme seguir con la pregunta que hace Paola. ¿Es privilegio o necesidad? ¿Qué pasa si esa persona que ingresa al sistema penitenciario, de cuyas carencias y precariedades estamos todos enterados, necesita, por ejemplo, una cama porque no la hay allí? Necesita, por ejemplo, cubrir las ventanas porque si es posible que producción coloque nuevamente ese video, veremos que el ventanal está roto o cubierto con madera. ¿Qué pasa cuando las instalaciones a donde llegó la persona son precarias y necesitan este tipo de reparaciones? ¿Quién debe hacerlas? ¿Debe ella solicitar? ¿Cómo comprendemos ese procedimiento? Es que es responsabilidad totalmente del director general del sistema penitenciario y de hecho no solo brindar y proteger seguridad a la integridad física, sino que también hay que comprender que cualquier tipo de acondicionamiento o reparación que se necesite tiene que ahí hacerlo. vemos el lado derecho, se ve que justamente las ventanas tapadas con plywood, parece ser plywood. Miren, ahí está. Vean, yo creo que el objetivo principal, de acuerdo con la Constitución y la ley, es protegerla, y protegerla en su integridad, en su salud y en su vida, desde luego. Yo me recuerdo al caso de Alfonso Portillo, para ser más exacto. Yo fui a ver a Alfonso Portillo porque me tocó que recorrer esa área también como viceministro. Y Alfonso lo tenían en un pedacito así, sin ninguna comodidad, más que su cama, una mesita y sus libros. Por lo tanto, él estaba con las condiciones mínimas, un expresidente. Lo único es que estaba, pues, más o menos aislado. Por lo tanto, yo creo que lo importante aquí es, lo que debe prevalecer es que se entienda que hay que protegerla de que no le suceda absolutamente nada. Pero le pregunto algo y también va para nosotras mismas la pregunta. ¿Por qué nos estamos interesando tanto en Baldetti y no hemos indagado más en qué condiciones está Otto Pérez Molina? Sabemos que está en el cuartel militar, pero no hay imágenes de en qué condiciones está. En esa ocasión no se han filtrado y tampoco hay mucha demanda de la gente que esté en la condición en la que sí se exige y amerita pedir que esté Baldetti. ¿Cómo debería, según usted, estar el presidente de la República encarcelado en Matamoros? En la misma manera en que estuvo Alfonso Portillo. Así es. Pero... Es correcto. Ahí no tiene que haber ningún tipo, insisto, de preferencia. Simple y sencillamente debe aplicarse el artículo 6, la igualdad. Y desde ese primer momento, si bien es cierto, está protegido porque es su integridad física la que se tiene que resguardar, pero tampoco con algún tipo de prebendas o privilegios, sino que debe de tenerse mucho cuidado de que no le va a suceder absolutamente nada, porque si no, de lo contrario, estaríamos pensando que todos los privados de libertad deberían de estar en las mismas condiciones, pero deben de entender toda la población que son casos sui generis, si se lo quiere decir. Mi conclusión, ¿sabe cuál es mi conclusión mientras los escucho hablar y vemos ese video? Es que el sistema penitenciario está preparado para recibir más prisioneros hombres de este tipo que prisioneras mujeres de este tipo. Por eso se ve que a ella tratan de recluirla en un lugar distinto, y al tratar de recluirla en un lugar distinto, ese lugar no está acondicionado para recibir a X persona. Así es. Pero mire, Claudia, yo quiero dejar constancia y claridad en algo. Yo entiendo la indignación del pueblo de Guatemala, pero lo que en la trampa que uno no puede caer es creer que tratándola como basura y tratándola mal, no cumpliendo con lo que establece la Constitución y la ley del país, esto cambia. No es cierto. Aquí lo que hay que hacer es entender que ella está sujeta a un proceso penal y que hay que cumplir y respetar la ley. Y eso es la obligación del sistema penitenciario y la obligación del Ministerio de Gobernación. Me gustaría escuchar su opinión, señor Morales, de lo que sucedió en el fin de semana de la hospitalización de Roxana Baldetti. Lo que sabemos es que a ella la llevan al centro médico militar, sus custodios pierden contacto con ella, por alguna razón no la pueden vigilar de cerca. El informe del INASIF que se empieza a circular, entiendo yo que esta misma noche ha dictaminado que ella necesita suministro de antibiótico intravenoso, que amerita que se quede por lo menos un día más,
que tiene un riesgo de infección por el catéter y también un riesgo de infección urinaria. Pero más allá de eso, los custodios perdieron contacto con ella. Y ella llegó al hospital y se sometió a un procedimiento sin el aval del INASIF. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Sí, definitivamente de alguien tan observado, por favor? Las normas están violadas, porque en ningún momento el sistema penitenciario, a través de custodios, debe perder la custodia de una privada de libertad, como es el caso de la señora Valdetti. En ningún momento. Y peor aún, parece, si no estoy equivocado, parece que le entregan la custodia a elementos del ejército, sí, para resguardarla. Entonces acá se están violando no solo una norma jurídica, sino la misma ley del régimen penitenciario. El artículo 8, precisamente en cuando se refiere al control judicial y administrativo del privado de libertad, está totalmente del sistema al sistema penitenciario. Pero yo quisiera en coordinación, eso sí, con el juez de ejecución. Déjeme preguntar algo, porque nosotros tenemos la dicha de tener acá a dos personas que han estado en esos puestos, pero también déjenme aclarar que han sido invitados para este programa, pero no asistieron porque no se logró comunicación o porque bien no delegaron a una persona que pudiera llegar. La propia ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, así como el director del sistema penitenciario. Mi pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Cómo es la cadena de mando? ¿Realmente esa ministra está consciente de lo que está sucediendo con la recluida Roxana Valdetti? ¿Tiene la ministra la información y el control de dónde se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina? ¿Cómo funciona esa comunicación entre el director del sistema penitenciario, que usted lo ocupó, y Ministerio de Gobernación? Es fluida, directa, siempre. Pero yo quiero regresar al tema anterior. Mire, efectivamente se perdió el control por parte de los custodios, pero aquí lo que hay que revisar e investigar es si los custodios no recibieron la orden de que se dejaran. Porque es muy fácil procesar a los custodios porque son el eslabón más chiquitito de toda la cadena. ¿Y si un coronel dice, ¿ustedes para afuera? ¿Qué autoridad pueden tener ellos? Es correcto. Entonces, el jefe de la Guardia Penitenciaria. Por eso es que yo quería regresar a eso, porque de eso sí hay que dejar también constancia. Y en el segundo tema, efectivamente, el ministro sabe desde abajo para arriba qué es lo que sucede en todo el Ministerio de Gobernación. Y no se puede dar una orden en un tema de esta magnitud sin que esté enterado el ministro. Eunice Mendizábal, ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Primero, en recluirla a ella en una prisión para hombres. Segundo, en transformar mediante un decreto express esa prisión para hombres en una prisión masculina y femenina. Tercero, en apartar un lugar que todos vimos gracias a las fotografías de Prensa Libre, que era un apartamento para oficiales dentro de Matamoros, construido y reparado especialmente para Roxana Valdetti. Y ahora en ese traslado, en esa deja de custodia tan irregular que se ha dado. Mire, hay una violación. Hay violación de la norma, dentro de las normas del sistema penitenciario, cuando hay violación jurídica, si usted lo quiere decir. Porque si bien es cierto, la ministra tiene conocimiento absolutamente de todo y las decisiones competen específicamente a ella. Primeramente, de convertir una prisión de hombres en prisión de hombres y mujeres. Eso no se puede, no se debe hacer porque son disposiciones generales que están muy claras en la ley 33/2006 del régimen penitenciario. Luego vienen y acondicionan un área cuando realmente era por obligación del sistema penitenciario enviarla a Santa Teresa, porque es la única, bueno, no la única, pero es aquí en Guatemala es una de las prisiones para mujeres. Es exactamente la responsabilidad del director general que tenían que acondicionar un espacio y fundamentalmente aislarla del resto de los privados de libertad para proteger la integridad física. Y espacios en Santa Teresa hay, definitivamente. Ahora, la diferencia es dónde la tenían que colocar. Entonces, por procedimiento normal, se tenía que acatar las disposiciones del juez Gálvez e inmediatamente enviarlas a Santa Teresa y acondicionar inmediatamente un área específicamente para ella. No importa lo que están haciendo en este caso el Centro de Detención Santa Teresa, ahí en el área de los equipos multidisciplinarios. Enfermería. Pero lo importante es que estuviera precisamente ahí, en el Centro de Detención, nunca en una prisión de Matamoros. Hemos hablado de lo que debería ser. La realidad es que Roxana Valdetti está teniendo privilegios y presumible Otto Pérez Molina
también goza de ciertas prebendas en el cuartel militar, no lo sabemos exactamente. Pero si se entendía que mientras Otto Pérez Molina era presidente, Roxana Baldetti gozara de esos privilegios porque había sido su vicepresidenta, ¿cómo se puede explicar ahora, don Julio, que con este gobierno de transición siga habiendo esa condición para ambos y que a pesar de estas críticas y de estos marcos legales, lo que vemos es que ella, en ese escenario que ustedes planteaban, una celda confinada, sin todos estos, no la vamos a ver ahí, al menos no es lo que ha dado muestras este Ministerio de Gobernación y tampoco de parte de la Presidencia. ¿Qué se puede esperar? Yo creo que sí, yo creo que es tiempo, yo creo que las cosas se van acomodando. Yo creo que ya se van acomodando. La presión de la población, los medios de comunicación, los mismos planteamientos que le han de estar haciendo al señor presidente actualmente, etcétera. Yo creo que ya todo se empieza a acoplar. Ahora bien, yo insisto, lo único que yo planteo es, la presión es importante, pero hay que entender que tiene que ser sobre el marco regulatorio que rige el sistema penitenciario. Aquí lo importante es no solo salvaguardar la vida de todos los internos, sino especialmente también de los exfuncionarios. Y por eso le puse el ejemplo de los expolicías que son detenidos por extorsión, por cualquier clase de delitos. Son apartados porque si no duran medio día dentro de una prisión. ¿Pero le compete al presidente de la República ver y dar seguimiento a este caso? Bueno, yo creería que no. En este caso le compete totalmente al juez Galvez y al mismo tiempo al director general del sistema penitenciario, en una forma coordinada con el Ministerio de Gobernación, entiéndase ahí la señora ministra. Y definitivamente la parte fundamental del sistema penitenciario le corresponde a lo que es la custodia y el resguardo de los dos exfuncionarios. Pero la pregunta de Paola es importante en el sentido de señalar que es evidente que hay una línea de poder aún. Lo que pasa es que es muy complicado para el nuevo presidente, porque no se han hecho los recambios que él necesita hacer. Sí, yo no me quiero meter a la parte política, que es una decisión de puramente del personal. Pero hay una parte política aquí de mucho peso por la que es que es correctísimo, es que es correctísimo. Pero el problema es que el actual presidente, quien es un jurista y es un hombre muy conservador, y además conoce a fondo la ley, sabe que tiene 4 meses para estar, y en 4 meses necesita replantear todo el esquema de su gabinete, secretarías, direcciones, lo cual para él no solo es complicado, sino quién le acepta en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que eso es parte de lo que él me imagino que ha de estar evaluando. Eso es una gran complicación para el señor presidente. Qué interesante por compartir en redes sociales. También están opinando en casa la audiencia. Juan Carlos Sandoval nos comenta cuáles son sus mensajes. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Paola. Gracias, Claudia. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Javier, que nos dice: ¿será que a Alejandro Maldonado le parece poco elegante exigir igualdad en trato para Otto Pérez Molina y a Baldetti? Nos dice: todos los demás somos ciudadanos de segunda y tercera clase, delincuentes de cuello blanco son de primer orden, muy mal. Nos dicen: está bien que la aparten por lo que fue en su momento, pero no con privilegios. Son evidentes las prerrogativas de las cuales sigue gozando la señora Baldetti. Giovanni, ¿qué está esperando Maldonado para despedir a la ministra de Gobernación y al señor de Presidios? Coca nos plantea que destituyan a la ministra, ha violado la ley por mantener privilegios a Baldetti. Y Betsy, ¿y hay denuncias ante las violaciones a la ley? Es su pregunta, parte de los mensajes que tenemos. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, por supuesto, una segunda entrevista a las 10 p.m. Estaremos en el análisis junto con Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales. Estamos presentando a las 8:45. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Gracias por acompañarnos de nuevo en este segmento de a las 8:45. Vamos a hablar ahora de temas de actualidad nacional, pero relacionados con el Congreso de la República.
¿cómo se están reconfigurando o cómo se puede prever que se van a rearmar las bancadas ahora de cara a la segunda vuelta electoral? Para hablar de este tema, conversamos con Edgar Pereira, él es politólogo, y con Melissa Tojín, también es politóloga. Ambos son analistas y nos ayudan a entender a entender lo que está sucediendo ya en el Congreso de la República. Pero yo creo que antes de entrar al Congreso se ha anunciado esta tarde un hecho que no podemos eludir para este análisis, y es esa renuncia que presenta Manuel Valdizón al partido líder, a la contienda electoral. Ustedes son politólogos, ¿cómo se interpreta esta acción de parte del candidato que ha quedado en tercer lugar, que se perfilaba como el virtual ganador de esta contienda electoral, pero que hoy simplemente renuncia al partido político? Claudia. Yo creo que al final es un poquito el escenario también que no se dio como se estuvo manejando durante toda la campaña. Sabemos de que empezó con un aire triunfalista, con un 40% de aparente intención de voto, y todo lo que se da, la crisis política, el desgaste también que tuvo, algunas estrategias pues no tan acertadas, ¿verdad? Y un poquito la presión que empieza a ejercer en los últimos discursos, donde, bueno, a un inicio, antes de la primera vuelta, pues presiona a sus candidatos a alcaldes a decirles, bueno, esperen mi llamada, y ya en las últimas conversaciones, pues, o se quedan, ¿verdad? Entonces yo siento que de alguna manera es un poquito el desgaste que ha tenido. Es la retirada, es así, Edgar, ¿lo interpreta usted como una retirada, como allí está la puerta de salida, y él decide encaminarse hacia el final? Yo pienso que él es un hombre muy hábil, que esto solo es un alto en su camino y que él va a volver a la política para nosotros, la otra contienda electoral. En este momento definitivamente debe ser muy duro asimilar una derrota de ese tipo, porque sí, él era virtualmente ganador según él. ¿Será un asunto emocional o será un asunto estratégico o incluso económico? Tomemos en cuenta que el líder podría enfrentar una cancelación por haber violado la ley electoral de sobrepasarse del techo de campaña, que hay diputados que podrían enfrentar un proceso penal por diferentes cargos, y que su líder no es el secretario general, era un candidato que ha perdido la contienda. ¿Qué ve usted detrás de esa decisión de Manuel Valdizón? Yo pienso que hay de las tres cosas, ¿no? No solo es un asunto ni político, es un asunto también emocional, un asunto también que tiene que ver con la ley electoral y cómo lo sancionan como partido. Tenía que pagar un montón de plata, ¿no? La retirada de él me parece que fue estratégica para también aislarse un poco de todo el mundo político ahorita, y lo que queda es un partido líder que tiene 47 diputados. Ese justamente era el argumento que quería tratar. Retirada por aislamiento parece tener razón, si es estrategia, pero no se olvide que es la bancada más grande del Congreso en este momento. Yo creo que no nos tenemos que olvidar de que todavía falta una segunda vuelta. Entonces, en este proceso electoral, y quizás no se diferencia tanto de los anteriores, la figura del candidato es muy importante, más que de la organización política. Entonces también él se ha convertido en un personaje que fue creando un antivoto muy grande, y definitivamente el que sea la bancada mayoritaria en el Congreso le va a permitir tener alianzas estratégicas, pero a la larga a quien se unan, o las alianzas que vayan logrando por debajo de la mesa, si no son tan evidentes, quiera que no, pues van a cargar el desgaste de ese candidato. Entonces yo creo que estratégicamente también, como organización política, que él se ausente un poquito le va a permitir al partido maniobrar mejor. ¿Usted ve que el líder se va a mantener como bancada con estos 45 diputados, o visualiza, prevé que puede empezar a fragmentarse y los diputados encontrar cobijo en otras agrupaciones? Yo pienso que a como se dan los resultados que se da en un proceso electoral, en una crisis política donde no se dan reformas, donde el sistema político sigue como está, donde la mayoría de caciques se vuelven a reelegir en los distritos electorales, y hay 70 diputados reelectos que la mayoría ya tenían
las mismas dinámicas de manejar el sistema político, lo lógico sería pensar de que igual como organización política líder viene para abajo y el transfugismo va a continuar, por lo menos hasta donde no haya una reforma política o reformas electorales donde impida ese tipo de maniobras. Pero si sigue como está, sí va a seguir, ¿verdad? O sea, solo van a cambiar actores en el mismo escenario con las mismas normas, pienso yo, con las mismas reglas del juego. Entonces, ya para ellos como organización política llevaron su desgaste, pues no tuvieron el resultado electoral que quisieron a nivel nacional, pero necesitan por el momento mantener el poder dentro del Congreso. Tomemos en cuenta que tampoco es que el Ejecutivo tenga plena libertad para actuar y para gobernar durante todo el tiempo, necesita ir estableciendo alianzas y ellos necesitan bajar un poquito ese desgaste. Y pienso que, pues, contestando a la pregunta de que sin duda sí va a haber transfugismo, eso es. Pero adelantémonos al transfugismo y pensemos en el tiempo clave que hay antes del 25 de octubre. Claudia, en su análisis decía, hablaba sobre las alianzas, sobre las oportunidades que tenían para conseguir acuerdos, dijo incluso por debajo de la mesa, o que no sean evidentes. ¿Quién quisiera en este momento hacer alianza con líder? O mejor dicho, ¿cuáles son las oportunidades, las ventajas? Ya se habló del gran desgaste que puede ofrecer, pero hablemos, ¿quién estaría interesado en este momento en acercarse al líder? ¿Y cuáles serían las ventajas que el partido A o el partido B ganaría al hacer una alianza con esta organización política? Bueno, la ventaja sería tener 20% de los votos que votaron a favor de él. Es un voto rural, clientelar en su mayoría, y el voto de la UNE es igual. El señor Morales no tiene esas redes clientelares, es decir, organizadas. Eso representa tiempo para organizarlas y plata para organizarlas. Yo pienso... por plata, sí, plata yo pienso que sí tienen los dos, ¿no?, para poderlo hacer, pero la estrategia de organizarlas la tiene más la UNE, es un partido más organizado y todo. Una alianza pública con Manuel Valdizón es firmar la sentencia de muerte para cualquier partido. O sea, él cargó con el desprestigio de todos los políticos. Y en él se encarna el político que hace todo contra la democracia, y la gente lo vio así, y ese es su castigo. Claudia, usted quería intervenir y responder a la pregunta. Sí, así es. Yo siento de que no debemos tampoco dejar de lado la importancia a nivel organizacional que tienen los partidos que han tenido, que ahorita son mayoritarios en el Congreso, el mismo líder, la UNE, el Partido Patriota, que manejan pues con sus diferentes mecanismos y estrategias un caudal de votos que en un momento puede llegar a ser decisivo. Yo no me atrevería a pensar de que los votos que sacó a nivel global el partido líder hayan sido exactamente de Manuel Valdizón, sino que ha sido un trabajo de organización fuerte, un trabajo, pues sabemos, con estrategias diversas que entran desde convocatoria, acarreo, compra de votos, que no solo lo hizo este partido, sino varios, todos lo sabemos que así es, pero que lleva el trabajo de organizaciones locales, de alianzas que se han hecho con candidatos a alcaldes, que si bien es cierto, no todos ganaron, pues tampoco es que hayan perdido tan mal, ¿verdad? Entonces esos son caudales de votos que van manejando los secretarios departamentales y de alguna manera, mientras quieran tener o mantener el control en sus distritos electorales, también van a necesitar hacer alianzas importantes. Entonces, quizás de manera explícita no lo van a decir, vamos a hacer una alianza con el partido líder, por lo mismo que aquí Edgar acaba de decir, pero definitivamente las necesitan porque por sí solos no van a poder. Edgar, las alianzas de los alcaldes, ¿a qué partido le ve más beneficio aliarse en este momento? ¿A la UNE, a FCN? Con los alcaldes. Los alcaldes electos. La mayoría las tuvo líder en las alcaldías, más de 120 comunas. A los dos partidos les interesa el voto del interior. Pero a los partidos
quién les interesa más? La pregunta es a la inversa, ¿no? En realidad en las dos vías. Si yo fuera alcalde electo con líder en un municipio de Occidente, ¿con quién me interesaría negociar? ¿Con quién me podría interesar más aliarme? Eso es una decisión que no tiene clara nadie en este momento, porque la contienda va a ser muy cerrada. Es decir, la diferencia, 4% en una elección presidencial, para una segunda vuelta es muy poco. Pero el candidato va a querer el apoyo por adelantado, porque después me sirve muy poco. O sea, querrá que el alcalde le ayude para movilizar votantes el 25 de octubre. Los alcaldes les va a costar mucho aliarse. Por lo general los alcaldes van a esperar, siento yo, que quede un gobierno y después negociar con el gobierno que quede. Pero acá la jugada es clave, porque mucho de esa negociación posterior depende de lo que di antes. Y justamente estas son las semanas en las que ellos deben decidir, o con el candidato o con la candidata. Claudia, ¿qué es lo que piensan los alcaldes? ¿Cómo sopesan esa decisión? ¿Cómo se equilibra esa balanza entre Sandra Torres, Jimmy Morales, UNE, FCN Nación? Yo creo que es importante que tomemos en cuenta las condiciones que se han dado en este proceso electoral, también el involucramiento que hay de la ciudadanía ya en ciertos debates, en cuestionar a las organizaciones y a los políticos, pero también en dónde se da ese tipo de debate. Digamos que ya después de más de 20 años ya hay una manera de hacer las cosas. Entonces, si bien es cierto, a nivel urbano, hay pues a redes sociales, a nivel de medios, hay indignación, hay expresiones hacia el proceso electoral de diversos enfoques. A nivel local ya hay una manera de hacer las cosas, y muchas veces los candidatos alcaldes o los mismos alcaldes electos dependen mucho de ese líder departamental, de ese secretario departamental, hacia dónde los oriente, hacia dónde los guíe, porque ya hay una dinámica de cómo se han ganado las elecciones, de cómo se maneja la gobernabilidad. Y recordemos de que hay muchos diputados que comenzaron en un partido político y se han ido pasando a otros y a otros, pero que han ido pues manteniendo ciertas alianzas o en algún momento han trabajado juntos, y eso de alguna manera también les va a permitir hacer análisis, alianzas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que yo no creo de que los candidatos alcaldes vayan a tomar por sí solos una decisión, sino que ellos van a tomar muy en cuenta lo que sus diputados electos vayan pues ya sea a indicarles o a sugerirles, y también sus secretarios departamentales del partido en el que... Hemos escuchado cifras ya desde el fin de semana, que ayer nos decía alguien que el líder, hay 35 diputados que quieren cambiarse, hoy en la mañana me dejaban una cifra que algunos diputados patriotas quieren pasarse con todos, y bueno, son rumores, ¿verdad? Las decisiones se tienen que tomar pronto, porque los partidos necesitan saber con qué apoyo cuentan de sus diputados, que tiene una implicación, como usted decía, Melissa, en las alcaldías. Pero, ¿cómo lo ve usted, Edgar? Mire, yo lo que veo es que los partidos, bueno, la integración del Congreso, como quedó en la elección, no se va a parecer en nada dentro de 2 meses. A la que asuman los que asuman van a ser totalmente diferentes. Al mes siguiente, a los 15 días, van a empezar los cambios. Un congreso amorfo nos está anunciando usted. Sí, es un congreso que va a estar manejado por los intereses de los diputados, porque realmente no hay partidos. Lo que hay, gente que financia su campaña para llegar a través de un partido al Congreso, pero una vez en el Congreso se declara independiente. Y va a formar alianzas con quien le convenga. Eso lo dice indistintamente cualquier analista en estos momentos, pero la pregunta quizás deba ser, ¿hay una diferencia en ese escenario entre que el candidato ganador sea Jimmy Morales o que la candidata ganadora sea Sandra Torres? Mire, yo lo que veo es ¿el Congreso se reconfigurará diferente o se va a reconfigurar igual, independiente de quién sea electo presidente? Realmente el asunto es el siguiente, es decir, Jimmy Morales tiene apenas aproximadamente 11 diputados, ¿no? Y los otros partidos juntos tienen
47 y 37 es una cantidad grande, más de 80. Con eso tendrían control sobre cualquier ley. Es decir, podrían hacer una alianza de ese tipo y garantizarse gobernabilidad. El señor Morales tendría que sumar muchos más partidos para poder tener esa gobernabilidad y garantizarse impulsar leyes. Es decir, todo eso es en función de lo que puedan hacer gobernando, pero antes hay que ver cómo lograr llegar, porque la disputa no es cómo van a gobernar, sino cómo van a hacer para ganar la elección. Y la elección es el pleito por los votos de los otros candidatos que se quedaron fuera, que son otro 25%. Es el 25% de los votos de que está Viva, Encuentro por Guatemala, todos. Ese voto es el que tiene que captar ahorita, ya sea Jimmy Morales o Sandra Torres. Claro. Y es ahí donde hay que ver las alianzas en este momento. Lo que viene después, va a ser después. Es decir, el momento de las alianzas es este, para ver cómo lograr los votos para ganar la elección. Edgar y Melissa, muchas gracias por acompañarnos en este segmento de cómo se está replanteando el Congreso de la República. Juan Carlos Sandoval nos cuenta sus comentarios. Gracias, Paola. Vámonos a las redes, tenemos mensajes. Omar nos dice: aliarse con líder es un alto riesgo para esos dos partidos, más para FCN, y creo que le traería más problemas que beneficios. Candy: por eso Valdizón se va, porque no le conviene que sea evidente la alianza con Jimmy Morales. Su plan B es lo que dice Candy. Julio: pero solo hay una causa, la ambición al poder. Mario: esta decisión de Valdizón de renunciar al partido y la contienda electoral es lo más sensato que ha hecho, que no sea una trampa, es lo que nos dice Mario. El doctor Hernández: mismas reglas pero diferente vigilancia y fiscalización civil, eso marca un diferente escenario. La alianza con líder es obvio que no será pública, recordemos a quién va a regresar el voto. Cuando Sandra no pudo, ella le dio, es lo que nos dice Diego. Exacto, piensa que con su ausencia el desgaste va a ser menor para él y su partido. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Por supuesto que nosotros trataremos el tema de la salida Valdizón, que será nuestro hashtag de la noche. Salida Valdizón es nuestro hashtag de la noche. La respuesta esta noche y por supuesto el análisis estará a cargo de Mario Rosales y de Ana Lucía Mazariego. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.